La pantalla de una computadora es uno de los dispositivos más delicados en cuanto al mantenimiento. ¿Por qué? Por algo muy simple. La superficie en donde visualizamos la información que nos muestra la computadora generalmente es más delicada y está sujeta a muchos contaminantes. Y si no aplicamos adecuadamente los limpiadores, pues podemos llegar a rayarla o simple y sencillamente, aunque no la dañemos, puede ser que la limpieza no sea lo suficiente para que entonces la imagen sea clara. La pantalla es difícil, no complicado, no imposible, pero sí algo difícil que se abra y se empiece a limpiar por dentro. Si quieres puedes hacerlo, pero con la debida precaución. Adentro lo que te encontrarás será, por supuesto, todo lo que es la pantalla o el display de cristal líquido y después una parte de circuitos electrónicos que se puede entonces utilizar el limpiador electrostático para quitar cualquier tipo de cochambre. No haremos esa limpieza avanzada en esta ocasión, sin embargo, sí conviene decir que debes de tener mucha precaución en cuanto a la aplicación de líquidos aquí. Por el hecho de que si el líquido es en exceso, dado que aquí hay capas reflectivas que componen la pantalla de cristal líquido, cuando hay mucho líquido, lo que sucede es un fenómeno denominado capilaridad. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando mojas una pieza de papel y que tan solo con tocar una parte del líquido empiezas a ver cómo sube el líquido a través del papel, aunque no todo el papel esté sumergido. Eso es lo mismo que le pasa a la pantalla si es que pones mucho líquido. Y esto aplica no solamente para las pantallas de las computadoras, ya sea portátiles o de escritorio, sino también para los teléfonos y las tabletas. Nunca se debe de aplicar líquido de forma directa en la pantalla porque entonces puedes dañarla de esa manera y lo que verás después son manchas porque el líquido pasó por alguna parte posterior de la pantalla, en alguna de esas capas que la componen, sube y entonces empiezas a ver manchas de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, dependiendo, sobre la superficie de la pantalla y ya prácticamente dañaste el monitor. Nunca entonces aplicar líquidos de manera directa sobre la pantalla. Y para tener esa precaución, incluso la espuma limpiadora la vamos a aplicar de forma indirecta. Siempre todos los líquidos se aplican de forma indirecta en las pantallas. Bien, primero lo que tenemos que hacer es eliminar el exceso de polvo y eso lo vamos a hacer con precisamente el aire comprimido. Al igual que en el caso del gabinete, lo que hacemos es de arriba hacia abajo desplazar la botella con el aplicador para eliminar la mayor cantidad de polvo posible. Giramos la pantalla y en la parte exterior del chasis hacemos exactamente lo mismo. En estas ranuras, que se les conoce como ranuras de ventilación, aunque un poco del polvo a veces vaya hacia adentro, bueno, es más necesario tener la precaución de no dañar los componentes de la pantalla, que si entra un poco de polvo. Pero si aplicamos el suficiente aire, generalmente todo el polvo va hacia afuera, porque la pantalla es bastante delgada, y entonces podemos tener la certeza de que no hay tanto contaminante. Bien. Una vez que hemos aplicado esto, podría ser necesario, dependiendo del grado de contaminación que tenga por polvo o cochambre la pantalla, que utilizáramos la brocha para remover todavía algún exceso de polvo que exista, por ejemplo aquí en las ranuras, en la parte superior, etcétera, etcétera. Y con lo que estamos haciendo con esto es preparar nuestra pantalla para poderle aplicar de forma indirecta lo que es la espuma limpiadora. Como veremos, la mayor parte de la pantalla es plástico, y por lo tanto utilizamos la espuma limpiadora que aplicamos sobre la franela para que entonces no exista un exceso de espuma. Empezamos con un área que no sea lesiva a la pantalla y después, por ejemplo, la parte de las ranuras, aplicamos un poco menos de espuma que tengamos en el trapo. La dejamos actuar unos segundos, aplicamos en la parte superior también. Y, por supuesto, también podemos hacerlo en los bordes, girando la pantalla, no sobre la pantalla en sí. Es posible utilizar, cabe decir, la espuma limpiadora para limpiar la pantalla, la superficie de la pantalla, no solamente su gabinete. Así que si un poco de la espuma va hacia la pantalla, no hay tanto problema, ¿sí? Ahí no hay complicación. Procuramos que no se quede nada excesivo en los bordes, por eso que mencionaba de la capilaridad y demás. ¿Sí? Y dejamos que actúe algunos segundos. Podemos también aplicar en la parte inferior, en la base, para que entonces
todo el chasis de la pantalla quede perfectamente limpio. Removemos en la parte posterior el exceso de la espuma con movimientos semicirculares o circulares, siempre de arriba hacia abajo. Y con eso ya prácticamente nuestra pantalla ha quedado limpia en el exterior. Pero ahora vamos a ir a la parte más delicada, que es precisamente la superficie donde visualizamos la información. Quitamos en todos lados el exceso de espuma. Ahí está. Y pues alguien dirá, ya está mi pantalla perfectamente limpia. Todavía falta lo más importante. En este caso, como mencionaba, se puede utilizar la espuma limpiadora para limpiar la pantalla. Sin embargo, no es el mejor de los limpiadores para ningún tipo de pantalla plana. Casi siempre lo que se utiliza son limpiadores específicos que son muy similares a los limpiadores para los anteojos. ¿Por qué? Porque estos limpiadores no son nada abrasivos. La espuma, de hecho, no lo es. Pero estos limpiadores están diseñados específicamente para pantallas o para cristales o para lentes. Son los que utilizas para limpiar lentes de cámaras, pantallas planas de las computadoras portátiles, de las tabletas, etcétera, etcétera, o de los teléfonos inteligentes. Tampoco conviene aplicarlo, insisto, nunca líquidos directos sobre la pantalla para evitar un exceso. Lo que hacemos con otro trapo, en este caso estoy utilizando un trapo específico electrostático para que no se acumule el polvo, en donde pongo el líquido, le pongo suficiente, sin que escurra, simplemente para que quede bien húmedo, y entonces sobre la pantalla, de nuevo, principalmente con movimientos circulares, hacia abajo, de arriba hacia abajo, ponemos el limpiador. Si se nota, no está escurriendo ningún tipo de líquido. Esto es muy importante, insisto, para que entonces garanticemos que no hay ningún exceso que pueda transminarse hacia la parte posterior de la pantalla. Lo que hacemos es remover lo más posible todos los contaminantes que tenga y esperar a que seque unos segundos para pasar con el trapo ya en la parte seca y eliminar el resto del limpiador que tenga. Si se dan cuenta, es muy sencillo también limpiar la pantalla si tomamos las precauciones necesarias. Es un equipo muy delicado, tal vez el componente más delicado de cualquier equipo de cómputo. Aquí finalizamos erradicando el exceso y después de algunos segundos podemos notar que ya nuestra pantalla queda perfectamente limpia y entonces incluso esto nos ayuda mucho en nuestra visión cuando estamos trabajando en el equipo para que no se nos canse la vista por estar lleno de polvo esto y demás. Así de simple es limpiar la pantalla de la computadora.